Hola, Dios te bendiga, bienvenido a este canal. Mi nombre es Javier Macías y en esta oportunidad quiero hacer un breve análisis de algunos argumentos del pastor Jonatán. Aquí tengo un vídeo de un debate que él tuvo con un pastor adventista llamado Otniel Vargas. Me parecieron interesantes sus argumentos y dije, bueno, quiero también dar alguna opinión sobre los argumentos del pastor Jonatán. Solamente voy a analizar eh, uno o dos, máximo dos argumentos del pastor Jonathan en este vídeo. La idea es seguir este vídeo en otras oportunidades para poderles proveer qué es lo que la Biblia realmente está enseñando. ¿Será que el pastor Jonathan tiene razón? En este debate están hablando en cuanto a la ley, debemos los cristianos guardar la ley, la cual incluye el Shabbat. Así que ustedes van a observar que en este vídeo, en su primer argumento, ellos están debatiendo, están dialogando sobre Jeremías capítulo 31, donde se encuentra la promesa del nuevo pacto. Jeremías 31, versículos 31 al 33. Vamos a escuchar qué tiene el pastor Jonathan para aportarnos. Entonces, por ejemplo, ¿no? El primer argumento que diste es que en Jeremías 31 tú citas el versículo 33, ¿no? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Muy bien. Entonces tú dices, ahí dice que la ley está también en el nuevo pacto. Dos cositas nada más que voy a señalar de esto. Primero, dice el verso 33, este es el pacto que haré, hermanos, mira, no dice con la iglesia, dice con la casa de Israel. Muy bien, así que él va a señalar dos cosas con las cuales él intentará demostrar que la ley del nuevo pacto no es la misma ley del antiguo pacto. Por lo tanto, los 10 mandamientos que incluyen el Shabbat, porque yo sé que el tema siempre gira en torno al Shabbat, pero los 10 mandamientos, por lo tanto, en la lógica del pastor Jonatán, no harían parte del nuevo pacto. Sin embargo, vamos a ver cuidadosamente que Jeremías 31 no enseña tal cosa. Vamos a ver cuál es la base, cuál es la argumentación en que se basa para intentar demostrar su caso el pastor Jonatán. Ahora, él señala el hecho de que Jeremías 31 y versículo 33 no dice que se dirige a la iglesia, ¿no? Y sí, aquí dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Entonces no dice la iglesia. Ahora, pero ese no es una razón suficiente para negar la promesa a la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque cuando vamos a la epístola a los Hebreos, el capítulo 8 y también el capítulo 10, vemos que el apóstol Pablo está aplicando lo que Jesús está haciendo en el presente como un cumplimiento del nuevo pacto. Y eso concierne, por supuesto, a la iglesia. Si no, no tendría absolutamente ningún sentido que Pablo recite Jeremías 31 al 33 para aplicarlo a la hora mediadora de Jesús en nuestro tiempo. Sigamos escuchando. En primer lugar. Y además, lo que sigue después en los siguientes versos habla de la restauración plena del reino de Israel. Quiere decir que el nuevo pacto se establecerá para la restauración de la casa de Israel. Eso es interesante porque es verdad que Jeremías 31, la promesa del nuevo pacto, está asociada con la restauración de Israel. Pero entonces, repito, ¿será suficiente razón para negarle esta promesa a la iglesia también? ¿Será suficiente razón? Además, una cosa que se debe tener en cuenta, y yo sé que esto no lo cree el pastor Jonathan, sin embargo, este no es el foco del debate, ¿verdad? Pero lo voy a mencionar rápidamente. Eh, las promesas de Dios son condicionales. Israel tenía condiciones para permanecer como pueblo de Dios, sin embargo, Israel no permaneció en tales condiciones. Así que las promesas que Dios hizo a su pueblo, a la nación literal, y que también voy a decir, eh, aunque se la hizo una nación literal, en realidad sus promesas estaban proyectadas para todo aquel que aceptara al Dios de Israel, es decir, a Jehová. Entonces, esta promesa de de Jeremías 31, vamos a ver que no se puede negar a la iglesia.
porque si no, repito, no tendría sentido que Pablo la cite en su epístola a los hebreos. Ahora díganme ustedes, ¿se ha restaurado Israel? ¿Vemos ya el reino establecido? Por supuesto que no. El nuevo pacto todavía no ha sido establecido con la casa de Israel. Definitivamente no hay ninguna prueba bíblica para hablar de una futura restauración de una nación particular como Israel. Repito, porque Israel no cumplió las condiciones y la Biblia, por lo tanto, traspasó las promesas, el Nuevo Testamento traspasó las promesas tanto a Cristo, es decir, las promesas hechas a Israel se cumplen de manera cristológica y también de manera eclesiológica, se cumplen en Cristo y se cumplen en la iglesia. Así que nosotros no esperamos, no podemos esperar, si queremos ser bíblicos, no podemos esperar una restauración de una nación literal, la restauración literal de la nación literal del pueblo de Israel. Pero bueno, este no es el tema, vamos a seguir escuchando al pastor Jonatán. Se está sacando el texto de su contexto. Punto número 2. ¿Por qué no lees un verso antes? El verso 32 para verlo completo. El verso 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres. Ahora, si quieren, lean desde el verso 31 para que entiendan mejor. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, ahí está, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ahora dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo Dios? Que sí establecerá un nuevo pacto, pero que no será como el pacto que estableció con sus padres el día que los sacó de la tierra de Egipto. Bien, lo que el pastor Jonatán intenta demostrar con el versículo 32 es que el nuevo pacto prometido es totalmente diferente. O sea, el pacto prometido a Israel, el nuevo pacto prometido a la nación de Israel es totalmente diferente al pacto ofrecido a la iglesia. Es decir, que el nuevo pacto en el cual nosotros estamos actualmente es totalmente diferente, esencialmente diferente al viejo pacto, al antiguo pacto. Por lo tanto, no tenemos la misma ley, ¿verdad? Sin embargo, Pastor Jonatán, usted se está equivocando estruendosamente y como se va a observar, usted no será capaz de demostrar en ninguno de estos versículos de Jeremías 31 ni de Hebreos 8, o sea, Hebreos 10, usted no va a demostrar su tesis de que no existe la misma ley. Todo lo contrario, vamos a ver que está exactamente la misma ley. Escuchemos. A eso me remonto brevemente a Éxodo 34, para que ustedes vean que en este pacto que Dios le dio al pueblo de Israel en el Sinaí estaban incluidos los 10 mandamientos. Éxodo 34, por ejemplo, en el verso 28 dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, ¿qué dice? Los 10 mandamientos. Ahí está. Bien, pastor. Nosotros los adventistas definitivamente no tenemos ningún problema en reconocer que los 10 mandamientos son parte integral, parte esencial, parte importante del antiguo pacto. Sin embargo, usted lo que quiere demostrar allí es que ya que los 10 mandamientos son parte de ese pacto antiguo y al anunciarse un nuevo pacto en Jeremías 31, un pacto diferente, un pacto no como el pacto que Dios hizo con Israel, usted quiere demostrar con eso de que los 10 mandamientos quedaron anulados. Sin embargo, pastor, Jeremías 33 lo contradice usted, porque Jeremías 33 dice así, y yo sé que usted lo lee ahí en el debate, pero vamos a leerlo aquí para la querida audiencia. Dice el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Yo sé que usted quiere llegar al punto de que los 10 mandamientos quedaron abolidos al pasar el antiguo pacto. Sin embargo, se va a ver que según la epístola a los hebreos,
no todos los, no todos los elementos del antiguo pacto fueron abrogados, fueron abolidos o fueron anulados. No todos, pastor. Simplemente la parte ceremonial, la parte de los sacrificios, tal como le explica el autor de la epístola a los hebreos. Pero vamos a seguirlo escuchando. Verso 27 dice, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Muy bien, entonces ese pacto, ese antiguo pacto que Dios entregó al pueblo de Israel por medio de Moisés, dice que es un pacto que se establecía sobre los 10 mandamientos. Y ahora Jeremías anuncia que el nuevo pacto que Dios establecerá con la casa de Israel y la de Judá, es decir, con las 12 tribus, será un pacto diferente, no como el pacto que hice con vuestros padres el día que los saqué de la casa de Egipto. Así que están fallando ahí en contexto porque claramente dice que sí habrá ley, claro que sí, pero no como el antiguo pacto, no como lo hizo con sus padres. Así que será otro diferente y además superior. El resto paso a explicarlo después porque también ha citado otros pasajes. Si puedes. Muy bien, entonces el pastor se agarra del versículo 32 para decir, va a ser un pacto diferente, por lo tanto, una ley diferente. Muy bien, pero ¿qué nos dice el versículo 33, pastor? ¿Será que el versículo 33 de Jeremías 31 habla de nueva ley? ¿Habla de nuevos mandamientos? ¿Será que el versículo 33, en el versículo 33, Dios promete que escribirá una nueva ley en nuestra mente y en nuestro corazón? Vamos a ver si la Biblia lo apoya a usted. Leamos de nuevo, versículo 33. Pero este es el pacto, y aquí va a explicar el versículo 32, porque recuerde que el versículo 32 ha dicho, no como el pacto que hice con vuestros padres, no como el pacto que hice con ellos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿En qué está la diferencia? El versículo 33 va a responder, pastor. Nos dice así, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová. Note cuál es el pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Note la diferencia, querido pastor. Daré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Cómo fue el pacto que Dios hizo con nuestros padres? Si nosotros leemos cómo fue el antiguo pacto, vamos a descubrir que Dios transcribió su ley, sus 10 mandamientos, de manera formal en tablas de piedra. Fueron transcritos. ¿Y qué fue lo que pasó con la nación de Israel? Porque ellos invalidaron el pacto de Dios. Según Jeremías 31 dice que ellos invalidaron mi pacto. ¿Sabe por qué? Porque Dios no pudo cumplir en ellos, no porque Dios no quisiera, sino porque ellos no se lo permitieron por su corazón rebelde, no lograron que Dios transcribiera su voluntad en su mente y en su corazón. Recuerde que eso era lo que Dios tenía proyectado con el antiguo pacto. Dios siempre ha querido que es transcribir su voluntad en la mente y el corazón del ser humano. Cuando usted lee Deuteronomios capítulo 6, usted va a encontrar que Dios habla de que su ley quiere que esté en nuestro corazón, que esté en nuestra frente. Y otras partes de la Biblia, como los Salmos, habla de la ley escrita en el corazón. Los proverbios, por ejemplo, eso presenta el ideal de Dios y eso es lo que Dios quiere hacer de todas maneras en el nuevo pacto. Dios nunca se da por vencido con el ser humano. Pero bueno, vamos a seguir escuchando qué es lo que tiene usted, Pastor Jonathan, para argumentar con respecto al asunto. Repetir los otros argumentos, con gusto vamos a ir respondiendo. Adelante, Otoniel. Okay, Voy a hermano. pasar al siguiente argumento, Ahí vamos a se las cambia buscarlo. el Un momentito. fuera de contexto. Porque si no fuera también, oye, eso no iba a santificar. No, usted está en todo el mundo. La diferencia no operaba tanto sobre. Hebreos, tú dijiste, si no es la misma ley, aunque lo he demostrado con Biblia, de que no es el mismo pacto, es un pacto diferente y que no. Ahora yo pregunto, ¿en qué momento el pastor Jonathan demostró con Biblia de que por no ser el mismo pacto no está la misma ley? ¿En qué momento lo demostró? Yo no lo he visto hasta el momento, ¿no? Usted puede revisar el video, querida audiencia, y se va a dar cuenta que todo lo que hizo el pastor fue
citar Jeremías 31 e interpretar el versículo 32, donde dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Eso fue lo que él citó para demostrar que la ley no es la misma, que el pacto es totalmente diferente. Pastor, pero eso no es ninguna prueba, porque como ya he citado el versículo 33 y usted mismo lo leyó, la diferencia está en que Dios transcribirá su pacto, su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ¿dónde dice allí que es una nueva ley? Es más, aquí en Jeremías 31, la palabra que usa para ley es de la palabra Torah. Viene de Torah. Es decir, Dios está diciendo que Él va a transcribir su Torah en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, su Torah. Así que allí no dice, por ejemplo, en la lengua hebrea, no dice, voy a transcribir mi nueva Torah, o voy a escribir una nueva Torah en sus mentes y en sus corazones. No lo dice allí. Así que aquí el que ha fallado y el que está descontextualizando, lamentablemente, es usted, querido pastor Jonathan. Ahora vamos a ver qué es lo que usted va a seguir argumentando, a ver si encontramos finalmente la prueba que usted tiene para mostrarnos. No lo iba a hacer de la misma manera, pero tú dices que sigue siendo lo mismo. O sea, es una contradicción, porque Dios dice que va a ser un pacto no como el pacto antiguo, sino un pacto diferente, y en el contexto no está hablando de sacrificios, jamás menciona sacrificios, pero sí que menciona la transformación del corazón, la regeneración. La diferencia no operaba tan... Ahí está, pastor, y usted, digamos que en ese punto yo lo quiero felicitar, porque de eso sí se trata el nuevo pacto, de la transformación del corazón, de la regeneración de la persona. Es decir, que la promesa de Dios en el nuevo pacto es cambiar nuestro corazón. ¿Y cómo lo va a hacer? Transcribiendo su voluntad, su Torah, que fue invalidada, según Jeremías 31 a 32, que fue invalidada por mi pueblo, dice, ¿no? Que fue invalidada por la nación de Israel. Dios va a lograr, mediante la obra de su Espíritu Santo, transcribir su voluntad en nuestra mente y en nuestro corazón. Es cierto, allí no está hablando de los sacrificios, eso es verdad. La ley que está escrita en nuestro corazón no son los sacrificios, son la ley moral, son los 10 mandamientos. Vamos a continuar escuchándolo. Tanto sobre el detalle de los sacrificios, sino sobre el detalle en la forma que el pueblo iba a recibir la ley de Dios, que es una ley diferente a la ley que ya recibieron con Moisés, que es... Ahí está el punto, pastor, donde usted falla. Es justo ese pedacito el que no está aquí en Jeremías 31, ni tampoco está registrado en Hebreos el capítulo 8 o el capítulo 10, donde se cita de nuevo Jeremías 31, 31 al 33. No dice, pastor, nueva ley. ¿Dónde lo dice? Ahí es donde ustedes, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, tienen que abrir bien los ojos y los oídos. El pastor Jonathan es una persona que es muy estudiada, es una persona que investiga mucho, que sabe mucho de la escritura, y bueno, es de admirar esa actitud y esa habilidad. Sin embargo, tenemos que estar atentos a darnos cuenta de que sus palabras y las aplicaciones que realiza son realmente bíblicas. No nos dejemos distraer por las diatribas, por las palabras, estemos muy atentos. Pastor, la escritura no dice en Jeremías 31 y en la Epístola de los Hebreos, capítulo 8 y capítulo 10, que es una nueva ley, ¿verdad? Refiriéndose a los 10 mandamientos, a la ley moral. Pero vamos a ver, porque más adelante usted va a citar Hebreos, el capítulo 8, para intentar demostrar su tesis, así que es justo escucharlo. Se ha comprobado que es una ley ineficaz. Por eso dice, mira, Hebreos capítulo 8 ya... Ahora, se ha comprobado que es una ley ineficaz. ¿Cuál ley, pastor? ¿Cuál ley? Porque la escritura nos presenta diferentes aspectos de la ley, ¿verdad? Por eso nosotros hablamos de la ley, de las leyes ceremoniales y de la ley moral, como una forma didáctica para señalar aquellos aspectos que tiene la Torah como aspecto temporal y aspecto permanente. Pero, ¿será que nosotros podemos decir que los 10 mandamientos son una ley ineficaz? ¿No será más bien que el apóstol Pablo se está refiriendo
a la ley levítica, al sacerdocio, a los sacrificios. Fue una ley ineficaz por su propia naturaleza, por ser una ley, precisamente por eso fue una ley provisional. Vamos a ver, pastor, vamos a escucharlo. Que citas Hebreo capítulo 8, después de haber dicho lo concerniente al nuevo pacto, también dice en el verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esto no lo dice solo en cuestión del sacrificio de animales, porque en el contexto también está hablando de las leyes, de las ordenanzas, de todo, porque Muy bien, qué interesante. Finalmente el pastor citó un versículo donde habla de, de que una ley se ha envejecido, ¿verdad? El versículo 13 de Hebreos, el capítulo 8. Vamos a leerlo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, en realidad no menciona la palabra ley, ¿verdad? Está hablando del pacto. El pacto se ha envejecido porque ya ha dado paso al nuevo pacto. Por lo tanto, ese estaba próximo a desaparecer y desapareció, ¿no? Definitivamente desapareció. Pero en donde habla de una nueva ley. Usted dice que en el contexto, pero usted no es capaz, pastor, de citar el versículo exacto donde hable de una nueva ley. Es verdad, Hebreos 8 y otras partes habla de una nueva ley, pero si leemos el contexto también, si también leemos el contexto, querido pastor, vamos a ver que esa nueva ley se refiere al sacerdocio, ¿verdad? Jesús es el nuevo sacerdote, estamos en un nuevo santuario. Jesús no vino de la misma tribu que venían los sacerdotes terrenales. Es decir, la ley tiene que ser cambiada porque nuestro sacerdote y sumo sacerdote actual es de una naturaleza diferente, y su oficio es esencialmente diferente porque nuestro sumo sacerdote es eterno, él no muere, ¿verdad? No como en el antiguo pacto señala el apóstol Pablo, que los sacerdotes o sumos sacerdotes tenían que ser reemplazados porque estos morían. Por lo tanto, la ley que encontramos, la ley ritual, la ley del tabernáculo, era una ley meramente provisional, pastor, hasta que llegara el verdadero sacerdote, la verdadera víctima, el verdadero sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. y solo fuera del sacrificio de animales, usted también tendría que estar guardando todo lo demás, que se refiere, por ejemplo, a circuncisión, que se refiere también a fiestas, que se refiere a todo lo demás que tenga que ver con la ley. No, pastor, eso no es verdad. Eso no es cierto. Allí hay una falacia. La falacia que usted está mencionando aquí, pastor, se refiere al hecho de que si vamos a guardar si los términos del nuevo pacto son los mismos términos del antiguo pacto, o mejor dicho, si la ley que había en el antiguo pacto también está en el nuevo pacto, entonces nosotros no solamente deberíamos guardar los 10 mandamientos, sino toda la parte ritual de la ley del antiguo pacto. Pero eso es una falacia, eso es falaz, pastor. Le diré por qué. Porque la Biblia nos enseña claramente que la ley tenía una parte provisional y tenía una parte permanente, es decir, una parte temporal, un aspecto temporal y un aspecto permanente. Los 10 mandamientos claramente no fueron temporales, no son de naturaleza temporal. Dios ha querido que en todo tiempo el ser humano lo ame con todo su corazón y ame a su prójimo. En todo tiempo Dios exige, Dios quiere Dios espera que el ser humano no mate, no robe, ¿verdad? Que el ser humano respete su nombre, que el ser humano eh, no tenga otros dioses fuera de él. Claramente, pastor, los 10 mandamientos vienen mucho antes del monte Sinaí, por lo tanto, estos no están dependiendo o nunca dependieron de las leyes rituales. Es más, los 10 mandamientos, el decálogo, es anterior a la circuncisión. Leyes como la circuncisión, los sacrificios, el sacerdocio, etcétera, etcétera, son leyes que dependían del tabernáculo, pastor, del tabernáculo. Una vez que el tabernáculo desaparece, también esas leyes tienen que desaparecer, ¿verdad? Una vez que Cristo viene y en él se cumple los ritos que se presentaban en el tabernáculo, en el santuario, incluso el mismo santuario terrenal estaba tipificando a Jesús. Una vez que este desaparece, desaparecen sus leyes también.
excepto las leyes que no dependen del tabernáculo, como los 10 mandamientos y el Shabbat. Usted sabe que, por ejemplo, para poner un ejemplo, el mandamiento del Shabbat viene desde la misma creación, Génesis capítulo 2, versículos 1 hasta el 4. No existía santuario terrenal, no existía la circuncisión, no existían los sacerdotes, el sumo sacerdote, los sacrificios, etcétera, etcétera. Así que por ese lado, pastor, usted es el que está fallando. Sin embargo, no lo guardan todo. Aunque aquí claramente, si es lo mismo, tendrían que seguir guardando todo. Pero claro, ahí van a meter la excusa de que no, es ley ceremonial y ritual y otra es la ley moral. Absurdo, porque ellos jamás separaron la ley de esa forma. Era la ley, por eso no dice las leyes, sino... Así es, pastor. Nosotros no vamos a encontrar que los apóstoles o que los profetas o algún personaje bíblico haya hecho esa clasificación que hoy se hace, que hicieron incluso los reformadores de las iglesias, los que dieron origen a las iglesias protestantes, muchos de ellos, ¿verdad? Que hablaban de ley ceremonial, ley moral. Pero, pastor, es necesario hacer esas distinciones porque si no vamos a hacer una combinación extraña en las Sagradas Escrituras. La Biblia claramente nos presenta una diferencia, pastor, en naturaleza de los 10 mandamientos con las leyes provisionales, con las leyes ceremoniales, con las fiestas, etcétera, etcétera. Si usted mira, como ya señalé hace un momento, los 10 mandamientos son anteriores a los ritos, son anteriores al tabernáculo, al templo. Los 10 mandamientos, pastor, Dios los quiere transcribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, es por eso que ahí no estamos de acuerdo con su punto. Usted no está siendo bíblico en su argumentación. La ley era una sola e inseparable. Y en este punto, en cuanto a este punto, que la ley es una sola, que es inseparable, que es indivisible, estamos totalmente de acuerdo. La ley es indivisible. Lo que nosotros estamos haciendo es clasificar aspectos de esa misma, de esa única ley, pastor. No es que la estemos dividiendo, es que la ley tiene aspectos, aspecto temporal y aspecto permanente. Los 10 mandamientos tienen que ver con el aspecto permanente y el aspecto temporal tiene que ver con las leyes que fueron provisionales, que señalaban a Jesús, que señalaban la necesidad de un Salvador, ¿verdad? Entonces sí hay una diferencia, pastor. Es más, la posición en que el lugar en que fue puesto el decálogo, las 10 palabras, ya estaba hablándonos de esa diferencia también, ¿verdad? Usted sabe que los 10 mandamientos fueron puestos en un lugar muy especial, en el lugar santísimo, dentro de un cofre, dentro del arca, y por eso se le llama el arca del pacto, que es el que va a aparecer luego por allá en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 19, el arca del pacto que Juan contempla de esa manera señalándose la importancia en el nuevo pacto de la ley eterna de Dios, de los 10 mandamientos. Bueno, pero no voy a explayarme en ese punto. Y entonces te puedo decir por qué es que sucede que es necesario que haya todo un tipo de cambio y un nuevo régimen, porque Pablo va a decir así, Romanos 8, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. No dice me ha librado de los sacrificios, sino me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, ya esto ya es otro tipo de argumentación que voy a analizar en un siguiente vídeo. No quiero hacer este vídeo demasiado largo, ¿no? Pero les prometo que les voy a comentar. De hecho, ya lo hice en un vídeo donde comento qué significa estar bajo la ley, donde también le doy una respuesta al pastor Jonathan, donde se ve que él interpreta muy, digamos, muy mal, interpreta pésimamente Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 6, donde nos dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros, de vosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis queridos hermanos, como ustedes pudieron ver, hasta este momento, en su argumentación, en todo lo que el pastor Jonathan habló, no pudo demostrar que el nuevo pacto tiene una ley diferente y nueva, una ley totalmente diferente a la ley del antiguo pacto. No pudo demostrar el pastor Jonathan que Jeremías 31 habla de una nueva ley. Habla así de un pacto nuevo. Habla así de un pacto no como el pacto que Dios hizo con Israel, porque el pacto que Dios hizo con Israel, con nuestros padres, ¿verdad? Fue un pacto que se quedó simplemente en tablas,
de piedra, en algo, en un lugar externo al corazón humano. No logró transcribirse en el corazón de las personas, pero en el nuevo pacto Dios va a cumplir ese propósito y es transcribirlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Así lo cita, vamos a leerlo nuevamente, miren cómo el apóstol Pablo lo aplica y ustedes van a notar que esta aplicación que Pablo da es porque ya en sus días él vio el cumplimiento de esta profecía. No es algo que se refiere a un futuro, a una futura restauración. Hay que esperar que Israel sea restaurado y Dios va a cumplir finalmente Jeremías 31. Mire Hebreos 8 y los versículos 8 hasta el 12. Vamos a leer el versículo 8, perdón. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. La casa de Israel y la casa de Judá, aquí en esta aplicación que Pablo da, aquí en este contexto se refiere a la iglesia, compuesta por personas de cualquier nacionalidad. Versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, aquí dice, no como el pacto que hice con ellos. Porque ¿qué pasó con ese pacto? ¿Qué pasó con ellos? Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es decir, el pacto que yo hice con ellos eh, fue realmente en vano. No porque el pacto fuera imperfecto, sino porque ellos tuvieron un corazón rebelde, apreciados. Ellos fueron el problema. Aquí dice que ellos no permanecieron en mi pacto. No dice que ellos no permanecieron en aquel pacto que yo había hecho con ellos, que era diferente. No, en mi pacto, porque el pacto es uno y el mismo. Solo que Dios lo ha venido desarrollando a través de la historia de su pueblo. Y en cada presentación del pacto se dan nuevos detalles, se da más amplitud para comprender en qué consiste ese pacto. Entonces ellos no permanecieron en mi pacto, dice en otro lugar, ellos invalidaron mi pacto. Entonces, ¿en dónde estaba el problema? En el pacto, no, estaba en el corazón del ser humano. Por lo tanto, Dios va a trabajar en el nuevo pacto con el corazón humano, porque ahí es donde está el problema. Dice el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Note, ahí está el problema del ser humano. ¿Dónde? En el corazón. La mente se refiere al corazón, ¿verdad? Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Dice, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Saben ustedes que este es el ADN, lo llama un escritor, Skip McCarthy. Este es el ADN del pacto. Todos esos pactos que vamos a encontrar van a compartir este ADN. Seré su Dios, ¿verdad? Está la ley que Dios quiere transcribir en la mente y en el corazón. Y dice el versículo 11, que eso también constituye el ADN del pacto, de todos esos pactos que Dios ha hecho. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y bien, entonces aquí encontramos, no hay ninguna prueba, al contrario, pastor, las pruebas que para usted le parece que lo apoyan a usted, en realidad terminan apoyando la tesis que presentamos los adventistas. No hay diferencia esencial entre el pacto, la parte que fue anulada porque ya se cumplió en Cristo, es la parte provisional, lo que lo señalaba él, lo que señalaba su sacrificio. Los 10 mandamientos permanecen. Bueno, Dios los bendiga a usted, Pastor Jonathan, Dios lo ayude a entender cada día más su palabra. Dios los bendiga a todos.